El título del libro, La imagen ausente, remite, digamos, a un objeto de estudio que es el cine mudo argentino, eh, que está determinado básicamente por la ausencia de material fílmico. Es decir, la casi totalidad de la producción cinematográfica argentina de esos años está irremediablemente perdida. Por lo tanto, el catálogo, el libro que realizamos, lo que buscó principalmente es tratar de reconstruir ese cine perdido. De ahí el título La imagen ausente. Si bien existen textos históricos sobre el cine argentino, no existía todavía, por lo menos hasta ahora, un catálogo completo de la producción cinematográfica nacional de esos años, como así tampoco una historia detallada y amplia del cine del período. La imagen ausente se propone, en cierta forma, saldar esa deuda, por lo tanto, buscamos conformar el primer catálogo sobre cine mudo argentino, un catálogo básicamente amplio, armado en forma cronológica, con fichas técnicas y donde se vuelca toda información sobre la producción, sobre la dirección, sobre guionistas y principalmente con la intención de recuperar los argumentos de las películas, sobre las cuales no sabíamos hasta ahora de qué trataban. Establecer, digamos, el periodo 1914-1923 por diferentes factores. En primer lugar, hay un cine mudo de ficción anterior a 1914. Básicamente, a fines de la primera década del siglo XX, en el contexto del centenario, surge la primera producción de ficción nacional caracterizada por un cine histórico, ¿sí?, que narraba episodios de la historia argentina del siglo XIX. Sin embargo, posteriormente a esas fechas hubo un estancamiento de la producción cinematográfica argentina y es a partir del año 14 donde comienza a surgir una suerte de nuevo comienzo del cine de ficción nacional, determinado por una serie de factores. En primer lugar, a partir de causas externas. En 1914 se produce la Primera Guerra Mundial, que determina la paralización o la reducción de la producción cinematográfica europea, que era la que abastecía el mercado interno nacional. Es decir, Francia e Italia, en ese momento los máximos productores cinematográficos, deben limitar su producción y por lo tanto queda una cuota del mercado interno nacional que debe ser cubierto, ¿sí?, por otras cinematografías. Es así que varios cineastas nacionales o productores que eran distribuidores o exhibidores que conocían el circuito de exhibición y la problemática que trajo la Primera Guerra Mundial, se lanzaron a producir películas. En 1914 se estrena también la película Amalia en el Teatro Colón, ni más ni menos. Es una película financiada y protagonizada por miembros de las clases altas argentinas que adaptan la obra de José Mármol al cine. Esa película se convierte en una suerte de acontecimiento social en la época, ya que es cubierta por gran parte de la prensa, y también en un éxito comercial, a pesar de que su exhibición estuvo restringida a exhibiciones para sectores aristocráticos nada más. Es una película que se hizo con mucha escasa inversión, pero que se cobraba un alto precio en las entradas, con lo cual determinaba, en cierto sentido, que Amalia se convirtió en un éxito importante económico. Eso produjo que varios cineastas nacionales observaran esa característica y se lanzaran a la producción cinematográfica. Por último, en 1914 es central para nuestra investigación porque es el año en que se edita una de las primeras revistas cinematográficas editadas en Buenos Aires, una revista que se llama Excelsior. Es una revista que tiene una periodicidad semanal y que cubre entre 1914 y 1945, por lo tanto es una fuente de información central para la investigación del libro. De 1914, dado estos factores tanto externos como internos, se produjo una intensificación de la producción nacional que se acentúa incluso en 1915 con un éxito descomunal del cine mudo argentino, que es el estreno de Nobleza Gaucha. Es una película que tuvo
la mayor recaudación de todo el cine del período. Eso determinó que si en 1914 se había estrenado una sola película y en 1915 se estrenaron 7, en 1916 la producción nacional alcanzó a 26 películas en el año y en el 17, 21. Es decir, hubo un salto exponencial determinado por estos factores que señalamos. Sin embargo, luego, debido a la introducción del cine norteamericano en el mercado interno, entre otros factores, eso llevó a que se desplazara a la producción nacional, se redujera el cine argentino a límites bastante muy pobres a comienzos de la década del 20. Sin embargo, a partir del año 23 se intensifica otra vez la producción de películas nacionales, alcanzando a 24 películas estrenadas en ese año. Por eso hicimos ese recorte de la periodización desarrollada en el libro entre 1914 y 1923. A partir del relevamiento de diferentes fuentes de publicaciones de la época, ya sea publicaciones cinematográficas, diarios o revistas culturales, logramos descubrir, por ejemplo, alrededor de entre 10 y 15 películas nacionales que nunca habían sido citadas por la bibliografía previa. Es decir, películas, algunas dirigidas por algunos directores fundamentales del cine del período, como es el caso de José Ferreira, el creador del melodrama tanguero en el cine nacional, como así también diferentes películas de animación, películas de dibujos animados, una de ellas realizada por Quirino Cristiani, quien había sido el director del primer largometraje de animación de toda la historia del cine mundial, que se realizó en 1917 en Argentina. De Cristiani logramos encontrar información sobre una suerte de dibujo animado caricaturesco sobre la pelea de box, sobre la famosa pelea de box entre Luis Ángel Firpo y Sailor Maxted, que se exhibió en la calle Florida, en los balcones de la distribuidora que se encargaba de importar el registro documental de la pelea de box en Estados Unidos. Como anticipo a la llegada de ese registro documental, se exhibió en forma gratuita la película de Quirino Cristiani. También encontramos un largometraje de animación de índole político que tampoco había sido citado anteriormente en la historia del cine nacional, que se llamó La Gobernación de Santa Fe, financiado seguramente por sectores políticos de la provincia, de esa provincia, y era una película que no era un cortometraje, sino un largometraje. Por otro lado, lo que aparece como novedoso es una serie de películas realizada por mujeres en el cine mudo argentino, cosa que no había ocurrido hasta fines de la década del 50 en el cine sonoro. Pudimos determinar que la primera directora mujer de la historia del cine nacional no era, como la biografía previa señalaba, Emilia Saleni, que había realizado una película en 1917, sino una mujer llamada García Mansilla, que dirigió en 1915, es decir, 2 años antes, una película llamada Un romance argentino. García Mansilla era la esposa del hijo de la escritora Eduarda Mansilla y sobrino de Lucio B. Mansilla, uno de los grandes escritores argentinos del siglo XIX. Por otro lado, aparece como un dato bastante sorprendente, es la codirección de una película financiada por una organización derechista en 1919 llamada la Liga Patriótica Argentina, una película llamada Blanco y Negro, que fue codirigida ni más ni menos que por Victoria Ocampo. Dada la ausencia de material fílmico, el centro de la investigación se concentró básicamente en las publicaciones cinematográficas, en las revistas culturales y en los diarios de la época. Básicamente, gran parte de ese fondo documental relevado surgió de la propia Biblioteca Nacional,
ya que conserva una de las colecciones de la revista, una revista fundamental del cine mudo argentino, que es La Película, una revista que tiene una periodicidad semanal y que surge en el año 16 y continúa durante el periodo sonoro. Por lo tanto, esa revista, junto con otras como Imparcial Film o Cinema Chat, fueron centrales en la investigación y todas esas se conservan en la Biblioteca Nacional. También fue muy importante cruzar esos datos con los periódicos de la época, es decir, mucha información novedosa surgió también de los diarios que se conservan en la Biblioteca Nacional. Por otro lado, también relevamos archivos tanto de Buenos Aires como de Rosario. Especialmente en la biblioteca del Instituto Nacional de Cinematografía se conserva la revista Excelsior, que junto con La Película son las dos más importantes revistas de cine de esos años. Y en Rosario también consultamos revistas cinematográficas de esa ciudad, como así también diversos periódicos que pudieron establecer una mirada mucho más amplia sobre el cine de ese periodo, ¿sí? Y esas revistas permitieron lograr reconstruirlo en cierta medida. Todo el relevamiento de esas fuentes permitió también encontrar nuevos datos sobre aquellas películas, sobre las pocas películas que se conservan del cine mudo argentino. Tanto de Amalia, por ejemplo, esta película tan importante de 1914, donde pudimos recuperar los intertítulos del film y especialmente poder reconstruir los intertítulos de la secuencia inicial que lamentablemente está perdida. También, a partir del cotejo entre la copia que existe con los intertítulos originales, se logró determinar que también faltaba una de las escenas finales del film que está protagonizada por el propio director, un famoso dramaturgo de la época que es Enrique García Belloso. Por otro lado, también logramos encontrar un dato sumamente novedoso sobre uno de los grandes éxitos del cine mudo argentino, que es Hasta después de muerta, una película estrenada en 1916. Esa película comienza con la imagen de un padre y un hijo yendo a visitar la tumba de una mujer que había sido el gran amor de juventud de ese personaje. La película, luego de la visita al cementerio, se traslada a partir de un flashback al pasado para para describir en cierta medida ese amor trágico. Sin embargo, con el cotejo de las fuentes de la época, logramos determinar que esa escena inicial no correspondía a la copia que se había estrenado en 1916, sino que se había incorporado en 1928 como forma de relanzar ese film otra vez a la comercialización.